muñecos, pues bienvenidos una vez más a este videíto que hacemos siempre, ya saben, con mucho cariño, con mucho amor, porque nuestro canal es inclusivo, es LGBT y hablamos siempre sin tapujos de todos los temas que nos interesan a todos, que nos han pasado, que nos pueden pasar en algún momento de la life, o sea, de la vida, ¿qué tal? ¿Cómo se queda, muñecos? Pues nuestro principal objetivo es que estemos informades, darte algunas recomendaciones, porque pocos se atreven a hablar de estos temas muy fuertes, dices tú. Pero en este espacio, pues hablamos así sin miedo, alzamos la voz, así que vamos a darle toda la seriedad que se merece este tema, Elma. Claro que sí, es por eso, muñequitos, que compartan mucho este videíto, hay que alzar la voz. Suscríbanse al canal, recomiéndanos con sus amistades, para que el tema, pues, de hoy fluya y llegue a muchas personitas. ¿Qué tal? Hoy tenemos un invitado de lujo, muy guapo, pero sobre todo muy letrado. Así que te me comportas, ¿qué tal? Te me comportas porque tú luego eres... Excuse Ay, me. eres bien resbalosa con los invitados, conozco a mi gente. Ay, por favor, no estés hablando de mí, estúpida. Pues, Elma, una disculpita, pero pues es que una a veces es muy coqueta. Pero, muñecos, el tema de hoy es: me discriminaron por ser diferente. ¿Qué hago, muñecos? Ay, ya sé, pues para empezar, ¿qué tal? Pues vamos a alzar la voz todos y para esto, pues invitamos a un súper invitado, como les decía, al licenciado José Barquet, especialista en discriminación de género. ¿Qué tal? Él es graduado, ya sabes, en el TEC de Monterrey. Letrado. Sí, letrado, bueno, es graduado en el TEC de Monterrey y pues con doctorados en estudios humanísticos. ¿Cómo te quedas? O sea, él sabe de lo que va a hablar, él sabe de lo que vamos a hablar y todos los trucos. Y pues para hablarnos desde un punto de vista profesional, bueno, digo, no por ti, que no terminaste ni a la secundaria. Estúpida, te recuerdo que tú tienes carrera truca. Ya sé técnica, ya sé, ay, besitos. Pues nada, para que nuestros muñecos y nosotras estemos informados sobre este tema muy importante que a todos, sí, a todos, solo que a veces nos quedamos callados, pero ya, basta, alzamos la voz, ya no más, pues estemos informados y ya no sigamos ahí pues callándonos, sufriéndonos sobre la discriminación de género que está por ser diferentes. Por tener una preferencia sexual diferente. Pues bienvenido, José, ¿cómo estás? Aparte de muy guapo, ¿qué Hola, tal, muñeca. amiga? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy Es un muy contento de estar aquí. placer, nos sentimos muy lloronas, muñecos, hoy que nos visite este muñeco tan guapo. ¡Qué fantasía! ¿Qué sientes al estar con No, nosotras? muy bien. Al rato me van a dar un beso aquí las dos. Ay, claro que ¡Ay, sí. claro que sí! Que ella está vacunada, ¿eh? Todos Bueno. estamos vacunados aquí, muñecos. Pues, muñecos, ¿qué les parece? Primero que, para ir entrando en el tema, José, si nos platicas, pues, ¿qué viene siendo la discriminación de género? Claro. Creo que primero tenemos que dividir un poquito cuando hablamos de discriminación de género, porque hay una parte que es cuando hablamos de género que se habla de las mujeres, que eso es muy particular de la discriminación que sufren las mujeres, y hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, nosotros creo que vamos a hablar más bien el tema de la discriminación hacia personas con una identidad de género, que a lo mejor es diferente de su sexo, ¿no? Entonces, para eso vamos primero como que a hablar un poquito de qué es discriminación, porque también eso son como preguntas que nos hacen, ¿no? Y una de las preguntas para identificar cuándo estamos ante la discriminación es que la discriminación pues no es nada más un tema de preferencias, ¿no? A veces nos gusta otro tipo o cierto tipo de personas o de cosas y creemos que es discriminación y eso no es discriminación. O sea, discriminar pues sí significa separar, ¿no? Pero la discriminación desde un punto de vista que nos importa y que tenemos que atacar es la discriminación cuando es un trato inferior a las personas por ciertas características. Dentro de esas características, pues solamente es el sexo, está, no sé, Tu color de religión, piel, tu exacto, religión, orientación sexual, Creencias, preferencia sexual, sí. creencias. Qué fuerte, Exactamente. muñecos. Esa es la discriminación que tenemos que atacar. O sea, la discriminación que está atentando directamente a la dignidad de las personas, ¿no? Que los subvalúa por ciertas características que tienen. Y luego, cuando hablamos ahora de discriminación de género en este ámbito de LGBT,
pues obviamente nos referimos a la discriminación que atiende a las orientaciones sexuales, a las preferencias, a su identidad de género, ¿no? De cómo se identifican y cómo quieren exponerse. Entonces, para eso, pues también tenemos que entender qué es el género, ¿no? Y el género, pues lo entendemos como la forma y cómo uno mismo se identifica culturalmente hacia el exterior. Oye, muñeco, pero es como que el género con el que nacemos, o cómo puedo yo identificarme y decir, ah, bueno, mujer o hombre, o Ya. va relacionado por ese tema. Sí, de hecho, bueno, nosotros pues nacemos con un sexo, ¿no? Entonces, pues eso es un tema biológico y puede ser cromosómico, puede ser que sí con testículos, pero, o sea, hay diferentes maneras, ¿no? De identificar ese sexo biológico que tenemos. Tu identidad de género es más bien como es el conjunto, ¿no? de varias circunstancias en la cultura que te hacen proyectarte hacia el exterior con ciertas características, ¿no? O sea, si yo digo, oye, yo me identifico con un género masculino, pues uso ropa de este tipo, te Masculino. manejo luego a lo mejor un tipo de rol, etc. Pero si yo me identifico como una mujer, pues voy a buscar proyectarme ante el mundo como mujer. Y esa es tu identidad de género. Qué interesante, ¿qué tal? Ay, no, muñequitos, hay que tomar nota porque hay que estar informada sobre todo de estos temas. Oye, muñeco, en México la comunidad LGBT enfrenta altos niveles de discriminación en muchos entornos o situaciones. Pues en la vida diaria, dices tú, que además de ser una violación a nuestros derechos, como personas llegan a limitar nuestro desarrollo. En tu experiencia profesional en este tema, ¿dónde consideras que comienza la discriminación? ¿Dónde? No, ¿Dónde? sí. Es muy importante, o sea, tenemos que encontrar de dónde empieza, porque si no, nunca no la vamos a identificar y no la vamos a poder atacar, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta. Combatir sobre todo eso. Entonces, pues todo parte, digamos, desde los estereotipos. O sea, ¿dónde se van generando esos estereotipos? Que puede haber estereotipos buenos y estereotipos malos. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, a los gays a veces nos dicen, oye, pues tú has de ser muy creativo y has de ser Muy muy feliz, divertido, has de dices maquillar tú. muy bien y has de pintar muy bueno. Y sí, y Yo sí. soy malísimo. No te equivocas. Sí, yo soy malísimo peinando, ¿no? A mí me encantaría peinar a mi mamá, pero pues no puedo porque no sé hacerlo y No se te da, no sé. dices tú. Pero son estereotipos buenos y ahí tenemos algunos ejemplos de algunas artistas, no sé si puedo decir nombres. Ay, sí, güey, pero ya es ven tu que canal, tú- Yuri decía de que, ay, sí, amo a los gays porque me pintan maravilloso. Sí. Pues es un estereotipo. Es un estereotipo que nace de un buen lugar, pero sigue siendo un estereotipo. Entonces Claro. hay estereotipos que discriminan y otros que no discriminan. Y hay estereotipos malos. Y esos estereotipos malos se convierten en prejuicios. Entonces, esos prejuicios son los que empiezan a generar ese tipo de discriminación. Cuando el prejuicio se inserta en la mente de incluso desde niños, que viene desde la familia, viene desde la iglesia, viene desde la escuela, viene desde varios lugares, y uno lo adopta, empiezan a generarse esas discriminaciones hacia las otras personas, ¿no? Porque, pues digamos que aceptan esos prejuicios y entonces para poder mantener tu posición o mantenerte en lo correcto, pues empiezas a Aceptarlos o a normalizarlos. a normalizarlos y actuar en consecuencia. Entonces, alguien Fuerte. que empieza, que está frente a ti, que está diferente a lo que tú piensas en tu prejuicio, pues vas a buscar, no sé, humillarlo. A veces, no que sea, pero más bien la gente que discrimina, gente, ¿no? claro. Van a empezar a discriminar a la persona, Te ven la van a raro. hacer hacia un lado, la ven raro, o empieza la violencia. Oye, aparte del daño que ocasionan en una... Ay, La no. violencia es lo peor que existe y hay diferentes tipos de violencia. O sea, está la violencia física, la psicológica, la económica. O sea, hay diferentes tipos de violencia. Y todas estas nacen desde la discriminación. Entonces, la verdad es que si lográramos atacar el prejuicio incluso desde el rompimiento de estos estereotipos, pues es cuando empezamos a lograr estos avances, ¿no? Que incluso ya los hemos visto. Por eso es importante hablarlo, muñeco. Hablarlo, no quedarnos calladas, porque Hablarlo y cualquier normalizar. tipo de violencia, ay no, es muy Exacto. fuerte. De hecho, había unos estudios que decían, bueno, es una teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, con la gente de color en Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud y se empezaban a mezclar incluso en las escuelas, pues había miedo de mandar a los niños de color a las escuelas donde había puros niños blancos. Blancos. Porque, pues, oye, sí, ya todos somos iguales ante la ley, ¿no? Qué padre, todos ante la ley.
Pero si yo mando a mi niño allá, pues lo van Ay, a golpear. claro, ay, no, ya sé. Entonces, una de las formas como se atacó eso, parece raro, pero es a través del matrimonio. O sea, porque empezaron los matrimonios interraciales, que también estaban prohibidos en Estados Unidos, ¿no? Y entonces de esa manera normalizaba que existieran este tipo de relación entre niños o personas blancas y personas de color. Y lo mismo estamos viendo entre los gays, o sea, digo, entre gays y lesbianas, ¿no? Cuando estamos normalizando ese tipo de cosas a través, por ejemplo, del matrimonio, una de las luchas no es nada más porque queramos casarnos, ¿no? O sea, no es porque queremos el Pon matrimonio. tú que sí, Por- yo ya me vi vestida de blanco. Ella levantando el ramo. Yo creo en el amor. Exacto. Sí, Digo, sí, esa es una de las razones, pero otra es desde el activismo y desde lo jurídico, pues es que podemos normalizarlo, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a ver parejas del mismo sexo que tienen familias, pues también los niños aprenden ese tipo de cosas y es una forma de ir erradicando estereotipos, prejuicios claro. y discriminación. ¿Cómo te quedas? Ay, ¿Qué no, tal? qué fuerte. Oye, muñeco, y hablando de los niños, o sea, ¿cómo impacta, muñeco, cuando un niño, no sé, imagínate que porque una lo vivió, de que cuando estaba en la primaria, pues que te hacían el bullying o te discriminaban porque eras diferente o no sé, te veías medio jotito y pues bueno, pues ya con eso, pues ya tus compañeritos pues te hacían bullying, o sea, ¿cómo impacta, muñeco, en el desarrollo pues personal? O sea, ese niño, ¿cómo le impacta en su crecimiento? Fíjate que es muy buena pregunta. ¿Cómo y te marcas sobre Sí. todo? ¿Cómo te tiene efectos en tu propia identidad, ¿no? Entonces, para comprender esos efectos de la identidad tenemos que entender una cosa. La identidad viene, o sea, se construye de diferentes formas, ¿no? O sea, la identidad, o una persona, vamos a decir, no persona, pero la identidad de uno, pues es biología, es psicología y también es sociedad. Entonces, al final de cuentas, hablando del tema de la sociedad, pues uno va recibiendo este tipo de interacciones, ¿no? con las personas. Y hay una teoría que a mí me gusta mucho que es la del reconocimiento, que igual, esto es igual en filosofía, pero el tema es, cuando tú actúas de alguna manera, recibes cierto reconocimiento de los demás. Cuando tienes esa aceptación de los demás, pues es como un check, ¿ok? O sea, tuve aplausos, ¿no? Muñeco, Me va como muy que bien. tienes la aprobación. Tienes la aprobación. Pues no de la sociedad, pero del entorno Del donde entorno te en el que estás, desenvuelves. exacto. O sea, tienes una reacción y desde tus papás, ¿no? O sea, vaya, eso es algo con lo que nace siempre. Y la otra, cuando tú actúas de una manera, dices algo y no lo recibes, pues no obtienes ese reconocimiento. En o rechazo, bien, en dices tú. rechazo. O bien un falso reconocimiento. O sea, a mí no me Fuerte. reconocen como yo quiero que me reconozcan, me reconocieron de una manera falsa. Entonces, cuando en la sociedad estamos interactuando con este tipo de buenos reconocimientos, malos reconocimientos o falta de reconocimientos, uno va alterando su forma de actuar al final de cuentas. O sea, si yo no obtuve el reconocimiento que yo estaba buscando o obtuve un falso reconocimiento, voy a ir modulando también un poco mi forma de actuar porque quiero obtener ese reconocimiento. Y esa es cómo la alteración. encajar, muñeco, o sea, ¿Cómo cómo encajar? ir encajando Exactamente. en esta sociedad, pues para ser aceptado al final del día, Buscar pero la aceptación. Buscar la aceptación. fuerte. Y ahora, el tema aquí, por eso yo digo que es psicología y es biología. O sea, al final de cuentas, pues uno tiene que ver y revisar y ver de qué manera, qué herramientas, incluso con psicólogos. O sea, no porque sea algo malo o porque esté mal, sino más bien porque, pues, la necesidad de esa aceptación varía en grados según tu propia personalidad y tus propios trastornos que tengas desde la infancia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir cuidando, ¿no? Oye, Mico, pero por ejemplo, perdón, a veces como niño, pues digo, no sabes, no te das cuenta de lo que está pasando, pero la importancia de los papás, de que te De los apoyen, papás, de sobre conocer todo, de que como se yo. platique el tema, o sea, Sí. de que no solo, digo, desafortunadamente, pues no hay una materia en la primaria o una clase que te vayan explicando. debería, claro. Pero en la familia yo creo que Debería. creo que es Sí. uno de los puntos donde debe iniciar esta conversación Sí. con nuestros Nuestros hijos, padres y nuestros nuestros padres. Nadie les enseña a ser papás, eso es un hecho y digo, Y me muy gusta, válido, esto muy sí válido. lo voy a generalizar, pero todos los papás quieren hacer su mejor trabajo. Claro. Pero sí es bien importante lo que comentas, porque muy pocos saben que tu identidad, los primeros años de tu vida, o sea, son de los más importantes porque es donde se va generando todo este tipo de interacción y los niños van moldeando su cerebro. Igual, muy poca gente sabe que pues, su cerebro se sigue formando hasta los 25 años, ¿no? Entonces, pues cuando tú hablas de identidad,
no es algo que toma tiempo, se construye poco a poco, se puede ir corrigiendo, tienes que irlos identificando. Entonces, el hecho de poder hablar de eso en estos tipos de plataformas ayuda a que la gente entienda que, ay, ok, o sea, hoy me siento así, pero me siento frustrado, o mi identidad es de esta manera, pero puede todavía modularse, todavía puede cambiar, puedes recibir ayuda, puedes buscar la manera de que no sea una identidad catastrófica, o sea, que sea una identidad sana, que tú puedas trabajar o vivir en una libertad y sentirte plenamente digno, ¿no? de cómo tú interactúas. Ay, ¿cómo quedamos cachadas? Que está cachada. Quedé con tanta Pues qué información. fuerte, pero bueno, muñeco, a ver. También en el trabajo la orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder o ascender a un empleo opuesto, dices tú. Desgraciadamente hay muchas empresas machistas donde la mentalidad para ocupar ciertos puestos discriminan a la mujer o a nosotras por ser LGBT. ¿Consideras que actualmente las empresas están preparadas para afrontar estos temas de discriminación de género diverso? Pues yo creo que ha habido muchos avances, o sea, sí hay que reconocer que no estamos en la misma situación, digo, ustedes se ven muy jóvenes, pero pues a Ay, nosotros gracias, nos tocó. muñeca. Sí, Yo soy de RBD para acá, dices tú. Y yo de Dana Paola para acá. Oíla. Pues nosotros ochenteros, pues la verdad es que sí nos tocó ese cambio, ¿no? Incluso gente todavía más grande, pues le tocó de plano vivir donde ocultabas por completo tu identidad. O sea, no había manera en que en la oficina se dieran cuenta que eras gay, que eras lesbiana o lo que sea, ¿no? Ay, muñeco, y luego hay algunas amigues, pues que se les nota, por mucho que lo quieran Sí, ocultar, exacto. dices, a esta niña se le va la cochina al monte, o sea, no se puede Exactamente. ocultar. Oye, Entonces, o hablabas de tu novio así como que refiriéndote a A mi novia. novia. ajá, mi novia, Sí, exacto. fuerte. Eso a mí me pasó incluso, ¿no? Por Entonces, dos. y luego nos pasaba, bueno, a mí, en mi caso, yo sí, estereotipado gay, no me gusta el fútbol, entonces imagínense, pues en las oficinas, todo La el típica tema de del que plática aquí del fútbol, ¿no? elevas, ¿Qué aquí hago, no? elevas. Ajá, y algo que a mí me pasó al principio fue que empecé a leer de deportes para poder Para convivir tener con el tema de director, conversación. ¿no? Y la verdad es que pues eso, o sea, es un error, la verdad es que ni me interesaba ni nada. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que ha habido muchos avances, o sea, de ahí a como estamos ahora, ahorita yo creo que la gran mayoría de las empresas, por lo menos las empresas grandes, ya tienen ese comité de inclusión, La de integridad y todo. apertura y así. Ahora, hay algo que entre los gays y entre las mujeres se le llama el techo de cristal, que la verdad es que pues, de lo que se trata el techo de cristal, nomás para que conozcan el concepto, pues, es el tema de que yo no puedo llegar a ganar lo mismo o acceder a ciertos puestos por no tener eso. Había incluso ciertas empresas, yo me acuerdo, que cuando tú querías solicitar el puesto de director, te decía casado, ¿no? Casado, Tú decías, qué "Puta, pues, fuerte". todavía no había matrimonio igualitario, ¿no? O sea, ¿cómo le hago, no? Y yo soy muy bueno y yo lo puedo hacer, pero ya... Entonces, ese tipo de avances ha ido eliminando este techo de cristal, ¿no? Todavía existe ciertos lugares donde, pues no, pero pues también... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la imposición, pues tampoco ayuda del todo. O sea, la imposición, cuando vemos que hay ciertas discriminaciones, cuando se quiere imponer algo, no se logra hacerlo correctamente. O sea, es más bien un tema de reeducación. A fuerzas nada. Y que dices. a fuerzas no entras. Nada, a fuerzas nada, no entras. Nada. Dijera, amigos. oye, ni los zapatos. Ni los zapatos, exacto. Entonces, más bien es un tema de reeducación. O sea, un tema como de ver y nosotros exponer nuestra propia identidad y exponer nuestros conocimientos y exponer nuestro valor. O sea, algo que yo siempre he dicho es que ¿quién no se quiere beneficiar de la diversidad? O sea, qué padre que exista tanto tipo de persona diferente y qué empresa no va a aprovechar eso. O sea, eso O sea, de eso es algo aprovechar como las que- capacidades, las muñeco, los talentos, la creatividad. que si de por sí, muñeco, todo. nos estereotipan de que somos creativas, de Aparte, que sí, divertidas, claro, o sea, claro. empresas, aprovechen. Muy cositas. Y aparte otro tema, o sea, tu identidad de género y tu orientación sexual no debe tener nada que ver con tus capacidades, no te determina, ¿no? Entonces, o sea, no determina tus capacidades. Entonces, en los trabajos en lo que se debe de fijar, pues es en las capacidades, pues de eso se trata, o sea, el chiste es que pues trabajas para ayudar y para hacer dinero y para lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que ver más con un tema de capacidades, no tanto con un tema de identidad. Y aparte también de actitud, muñeco, ¿no Y crees? actitud. De actitud, porque yo, por ejemplo, a veces estoy en las Actitud. juntas, estoy en las juntas corporativas así, donde trabajo,
Y bueno, yo hablo y nomás en caso, yo, ay, no. Entonces empiezo a hablar más fuerte, digo, obviamente siendo prudente y todo, pero bueno, hay que hacer algo, muñecos. Oye, muñeco, y en el tiempo que llevas ejerciendo, porque sabemos que eres abogado, ¿te tocó algún caso así de discriminación laboral? Fíjate que sí hay, a mí en lo personal, digo, es más, les voy a contar una historia en lo personal, o sea, cuando yo estaba buscando un puesto superior al que tenía donde trabajaba al principio, estoy hablando pues, hace como 15 años. Ay, muñeco, si te ves bien joven. Está bien Pero guapo que está. Ay, si le ando faltando al respeto. Ay, qué cochina eres. Ay, no. Bueno, una disculpa, Tranquila. Bueno, la cosa es que estaba ahí y lo que, algo que decían era de que no, pues no le van a dar el puesto porque es gay. Qué fuerte. Y obviamente pues llegó a mi hija y cómo no me lo van a dar, o sea, en vez de ser de que ponerme triste, no, fue de que voy a hacer que me lo den, ¿no? Y lo voy a lograr. Y pues empecé a venderme y a echarle ganas y fueron algunos meses de desveladas, porque obviamente tuve que hacer un esfuerzo adicional para ganarle el puesto a los demás, me lo terminaron dando. Se Pero logró, muñeco. Pero vaya, la cosa es que logré romper, ahora no a todo el mundo le pasa. Hay un caso de unos amigos que, pues sí, digo, no voy a decir las empresas ni los nombres para no afectar. No vamos a ventanear a nadie. Pero sí Ay, llegó a la sí, CONAPRED dila. y Con que llegó, letra empieza. llegó a la Comisión Nacional de Antidiscriminación, ¿no? Y la CONAPRED sí resolvió que sí hubo un caso de discriminación. O sea, al final de cuentas, él ya estaba para que le dieran un puesto. La gente, los socios, digamos, se dieron cuenta que estaba casado porque pues, subió fotos de su boda con Instagram como cualquier persona. Claro. Y de repente fue de que, ay, ¿sabes qué? Pues siempre ya Siempre no. Entonces metió demanda en la CONAPRED y la ganó. Lo mismo sucede en los tribunales laborales. Sí existen protocolos antidiscriminación. Sí sucede. Les voy a decir por qué. Porque al final de cuentas los trabajos son personas. Entonces la empresa, por mucha política que tenga de antidiscriminación y tenga sus protocolos y tenga todo, son personas. Tu jefe Claro. es persona. Y si tienes una persona homofóbica como jefe, pues no te va a dar la promoción y lo más probable es que te va a discriminar. Entonces, aquí el tema del reto, como abogado lo digo, ¿no? El reto es el tema probatorio, ¿no? O sea, va a ser el dicho de uno que contra el otro, lo que sea. Entonces, pues sí tratar de buscar esos elementos y no tener cola que te pisen, ¿no? O sea, como decir, pues es que no me lo dieron por ser gay. Pues no, a lo mejor no te lo dieron porque llegas tarde, porque llegas con aliento alcohólico, porque te acostaste Porque con no alguien en la eres oficina, responsable, porque no eres dices tú. responsable. Pues no, nada más hay que hacer como esa misma... como- Congruente, ¿no? Sí, o sea, de que sí realmente tiene que haber un tema de discriminación. O sea, por ejemplo, no sé si te tocó, muñeco, pero no sé, hasta hace años el estar tatuado, pues había empresas ya que sé. decían, sí te contrato, pero que sean tatuajes no visibles. Sí. Y luego, muñeco, una amiga de una amiga, pues resulta que una chica, pues de ahí de las oficinas andaba tatuada de la ceja. Y dices tú, es tatuaje. Y la chica de RH, no, muñeca, es algo estético, Política. pero es tatuaje, o sea, Al final es entonces tatuaje. A lo mejor no la hay tenía muy congruencia. fea. Si la tenía enojada, pues Ya a lo mejor sé. también. Y Pero se no vale, la muñeco, quería. se vale, pero ¿estás de acuerdo que si hay una política de no tatuajes, pues la ceja es un tatuaje? Sí, exacto. Y el tema de discriminación es que también es como, o sea, es simétrico. O sea, tratar como discriminatorio algo es igual de discriminatorio para la persona que es diferente, pero que trae la misma situación. O sea, no sé si me... O sea, darle un trato discriminatorio distinto a las mujeres implica también un trato discriminatorio distinto para los hombres, ¿no? O sea, o favorable para los hombres, pero es distinto. Claro. Entonces lo mismo sucede con el tema de los tatuajes, tatuajes, del sexo, de la orientación, del color, de, muñeco. La religión. de la religión. Sí. Mira, afortunadamente ya, por ejemplo, ya en gobierno ya existen todos estos protocolos donde ya no hay tanta discusión. Pero aún así, es más, yo les puedo decir, yo puedo, o sea, si yo fuera suizo, ¿no? Y vengo a México y digo, bueno, vamos a revisar las leyes antidiscriminación, a ver si hay discriminación en México. Yo veo y está en la Constitución, está en tratados internacionales, hay una ley especial federal antidiscriminación, hay una ley estatal antidiscriminación, está en la Constitución, hay organismos públicos, entonces no puede haber discriminación aquí, o sea, no existe la discriminación. Y lo vemos, ¿por qué? Porque también es un tema cultural, porque al final de cuentas somos personas y siempre vamos a estar expuestos a un tipo de discriminación. Entonces por eso la importancia de cómo
voy a reaccionar ante estas situaciones, ¿no? O sea, Oye, ¿cómo muñeco, voy y a luego, no sé, imagínate de que, no sé, hasta algunos antros de gay de la Sí, comunidad, sí. Nos de que pasó te, de Se que da, te se veían da. así, pues morenita, gordita, y pues ya no encajaba, si Eso no es te dejaban discriminación. pasar, o sea, es discriminación, Cuando es muñecos. un tema de desvaloración de la persona y de impedir tener acceso a ciertas cosas que son públicas, pues la verdad es que sí, sí es discriminación. Ahora, una de las cosas que vemos es también, pues, cuando es un tema de empresas privadas, pues también es un tema de mercado, ¿no? Es un tema de, oye, si me discriminan aquí, ¿para qué quiero ir a meterme en ese lugar? Claro, Es la correcto, verdad. muñeco. Ay, no. Oye, muñeco, y hablando así de países, dijiste ahorita Suiza, pero bueno, ¿qué opinas que hoy en pleno 2022 todavía en más de 70 países se castigue con pena de cárcel o castigos físicos, incluso la muerte, por las relaciones sexuales del mismo sexo? Ay, Es no. impactante. Para mí simplemente no existe, o sea, no cabe en mi mente cómo, Ya no se cómo pueden concibe, justificarlo, ya ¿no? O sea, sé. ya es ridículo. Pero la verdad es que es una realidad y lo vemos, normalmente lo vemos en países africanos y mucho hacia aquel lado. Les voy a decir algo que también que tiene que ver también mucho con la misma liberación económica y el desarrollo del país. O sea, normalmente lo que vemos cuando buscamos estas similitudes, salvo ciertas excepciones, por ejemplo Latinoamérica y esas cosas, pues es que vemos que entre menos desarrollo también hay menos educación y hay menos apertura a este tipo de temas. También cuando son lugares donde la religión está muy arraigada y que los gobiernos, también se mezcla mucho el gobierno con la religión, musulmanes, cosas así, vemos que existe todavía mucho tipo de discriminación. Y hay cosas que son terribles. La verdad es que, por ejemplo, la censura, o sea, también es un tipo de discriminación. O sea, donde, por ejemplo, en Rusia, incluso son excepciones, ¿no? Que, bueno, ahorita, pues, hablar de Rusia puede ser algo delicado. Ligados, Pero ligados. pues, tienen cierto desarrollo y aún así hay censura, ¿no? O sea, que no puedes decir gay. Y en algunos estados igual, ¿no? Sí, Entonces, porque a lo mejor México podría decir, ay, pues solo en países, no sé, tercermundistas, y pero no, no, o no, sea, no. es en general, en Exactamente. todo el mundo. Exacto. Y aparte, otro de los temas muy relevantes, por ejemplo, es que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Siempre en los países, incluso latinoamericanos, no voy a hablar de Latinoamérica un poquito, y México, Brasil, o sea, hay mucha comunidad, o sea, hay mucha comunidad trans, hay mucha comunidad de lesbianas y gays y todo, pero también hay mucha violencia. Y el tema de la discriminación en esos países latinoamericanos, sobre todo nosotros, es que uno de los retos es que no hay forma de clasificarla. Y cuando no logras clasificar esa violencia, no logras atenderla. Un ejemplo, o sea, aquí, por ejemplo, los homicidios a las mujeres trans están cañón. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega la fiscalía y lo que hace es de que, no, pues hombre vestido de mujer. Y ya. Y entonces queda como homicidio, pero no, era feminicidio o a lo mejor era trans. Sí, como que O ahí sea, digo, vaya. hay área de oportunidad, muñeco, Exactamente. definitivamente. Entonces, el hecho de no poderlos identificar correctamente este tipo de delitos, pues provoca que no se visibilicen, que no se generen estas políticas, que no se encuentren, y esto todo permea hacia la violencia, ¿no? O sea, que te encuentras en ciertos países o estados donde, que normalmente nosotros consideramos que son más abiertos a la diversidad, Guadalajara, en México, Ciudad de México, pero te topas pues trans en asesinadas, ¿no? O sea, hay Muy violencia. triste, muñeco, Muy muy triste. triste. Y eso es por lo mismo, ¿no? Porque pues mientras existan todos este tipo de falta de comunicación y de visibilización, Bueno, por la verdad es que ejemplo, pues, un va muñequito a nos seguir. escribió y nos comentaba que el amigo de un amigo, por ejemplo, Guiño, guiño. ay, ya sé, bueno, dice que, por ejemplo, hablando de las empresas, que su jefa, bueno, se acercó con él y le preguntó, oye, ¿y no te sientes mal? Porque, por ejemplo, estamos en una reunión y todo, y yo siempre llego así como que le pregunto a fulanito, ay, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hijo? Y a ti nunca te he preguntado cómo está tu pareja. Digo, a lo mejor tampoco Fuerte. sé, sin él decir que tenía pareja, pero obviamente pues todos saben el secreto a voces, dices Claro, tú. Se le se nota, nota, dices tú. Sí, huele a 2 ahí cuál sería kilómetros. la postura. La ¿Qué caminada, hacer? a ¿Qué ver, hacer? a mí me lo sacan con la caminada. Pues fíjate que yo creo que aquí es un tema, bueno, esto es otro término, ¿no? Pero es un tema como de la homofobia interiorizada. O sea, yo no sé cuántos años tenga o en qué situaciones se ha vivido, porque esto es un tema también mucho de psicología, ¿no?
pero es esta homofobia interiorizada que nosotros mismos vamos absorbiendo de la misma que hemos encontrado en el camino, ¿no?, de nuestra vida. Lo que comentábamos del falso reconocimiento, o sea, oye, no me han reconocido bien como yo he querido, como una persona exitosa, lo que sea, y empiezo a adoptar y absorber este tipo de actitudes, o a veces homofóbicas, pero que me han ayudado a mantenerme lo más sano posible, ¿no? Sí, o muñeco, lo que mencionabas, de alcanzar algo, a lo mejor un puesto, o conseguir un un puesto, reconocimiento, de que la gerencia y así. Entonces, digo, se vale también como que, pues mantenerlo como, no sordeado o escondido, pero pues no todo, Exacto. Ahora, yo lo que les recomendaría sería, bueno, nada más habría que hacer como tu doble check. O sea, ¿se trata de una homofobia interiorizada que traes adentro? ¿O es un Buen tema nada más de que yo soy una punto. persona cohibida y no me gusta hablar de mi situación personal y se Discreto, vale, ¿no? Soy discreto, pues, ¿no? O claro. sea, sabes que no me gusta hablar. Pero pues hay veces que encontramos, por ejemplo, a mí me pasa que hay veces que yo quiero hablar de mi novio y en vez de decir, no, digo, ay, mi pareja, ¿no? Y así. O sea, Pero en realidad lo dejas muy general. lo dejo oye, muy pues, general. ¡qué Pero eso es lista! parte de mi propia homofobia interiorizada que yo he ido absorbiendo y que, pues, en cierta forma no he logrado como que superar, ¿no? Y a todos nos pasa y es muy normal, pero lo importante es nada más hacer como tu doble check, ¿no? De que, oye, a lo mejor no he tenido la apertura suficiente. Si ya me están poniendo las cartas sobre la mesa y decirme, quiero que me hables de tu pareja y quiero tener esa posibilidad de poder llegar y preguntarte por tu esposo, Por tu tu novio, esposo, lo que sea, sí. pues Tu nadie. también nosotros tenemos que decir, bueno, a lo mejor yo Abrirte estoy un poquito, exagerando, claro, ¿no? A lo abrirte un mejor poquito es y por así. eso, o a lo mejor Paranoica, dices tú, porque así ajá, puede de ser. que, oye, no, porque me van a decir que soy la jotilla de la oficina. Y Pues sí, a sí, lo pero ¿qué mejor, tiene? pero Ajá, ¿qué ¿qué tiene? tiene? Pon Exacto, tú que sí, exacto, pon pon tú tú que sí. pero ¿qué tiene, no? Y si no, pues ya es un tema de a lo mejor soy cohibido y se vale decir, oye, pues es que la verdad es que Discreta yo con lugar. manejo muy separada mi vida laboral de mi vida personal. Y hay cada quien que tenga la decisión. Pero lo importante es que sea una decisión consciente, ¿no? O sea, de saber de dónde nace esta decisión que estoy tomando. Mucho O sea, que trabajar. aceptarte, como dices. Mucho que ¿sabes? trabajar internamente, Mucho que muñequito. trabajar, que no, Ay, sea, que no sea un tema de lo hago porque así me dijeron que no hablara de esto, ¿no? O porque ser gay es malo, o sea, eso es el error. O porque tengo Eso que está mal. encajar, O o porque tengo no que me van a encajar. subir de puesto, Exactamente, porque me no van me a querer. correr. Pero Qué obviamente, fuerte. si quieres ciertos puestos, pues hay ciertas actitudes que debes tomar. Y eso no quiere decir que sea una discriminación homofóbica. También hay ciertos niveles, Ser ¿no? prudente, claro, O ser claro, formal, claro. o sabes que a este nivel queremos a alguien que se proyecte como una persona seria, no sé qué. Y pues si también llegas con las plumas en la Con la mano boina, y la el bolso y así, boina, claro, pues pues obviamente no. pues van a decir, no, pues no es que seamos homofóbicos. Y ahí no es simplemente discriminación tampoco, o sea, hay no, que- es un tema de perfil del puesto, ¿no? Discriminación es cuando te subvalúan por ciertas características tuyas que tienes, ¿no? O sea, eso sí es una O que estás dejando de hacer tu trabajo, o que Claro. llegas tarde, que eres Claro, y eso pues irresponsable. tampoco sería discriminación. Ay, imagínate, muy Pero pues es un tema de probatorio. Sí, o sea, imagínate, muñeco, que fuera, no sé, en las noches fuera draga y me presentara así de que en algún antro. No tiene nada Y de durante el malo. día, no sé, una doctora. No tiene Fuerte. nada de malo. Oye, vos... Una si contralora, Ajá. dices tú, güey. Tú puedes ser contralor y puedes ser política y en la noche estar en un cabaret, no pasa Viviendo nada. la vida Pues, loca. digo, no Se tiene nada vale, de se malo. vale. Claro, claro, y se vale. Ahora, pero en el trabajo no puedes llegar tú vestida de drag y que te digan, ay, me están discriminando porque no me dejaron entrar. Pues Claro. no, o sea, pues es que no, aquí no es, ¿no? Sí, Ese o sea, es como el que hay lugar. que ser prudente Hay y que ser- congruente. exactamente. Qué fuerte. ¿Cómo te la estás pasando, muñeco? Yo estoy muy bien, yo puedo seguir hablando de esto todo. Muy amena la plática, muñequitos. Está increíble. Tomen nota. Sí. Temas muy importantes, muñecos, y que a veces es necesario hablarlos. Es necesario hablarlo y aparte un poquito de ampliar nuestro conocimiento, a ver de dónde nace, ¿no? O sea, siempre algo que pues por lo que me gusta hablar mucho de este tema es que siempre la identidad de nuestro colectivo, porque es un colectivo que involucra muchas cosas, ¿no? Involucra preferencias sexuales, orientaciones sexuales, identidad de género, intersexualidad, o sea, implica, es un Muy colectivo muy variado, amplio, dices tú. muy hermoso porque tiene mucha variedad, ¿no? Y esta diversidad es divertidísima y es fenomenal. Pero siempre nos hemos tratado de identificar
o siempre buscamos, o se ha hecho esa identificación desde un activismo y desde una discriminación, ¿no? Como de, pues es que en los 80 no nos dejaban hacer esto y entonces los disturbios de Stonewall y es que antes no se podía hacer esto y es que luego en el VIH y nos dijeron que era nuestra culpa y pues, obviamente Que el baile de los 40. el baile de los dices 40, tú. exacto. fuerte. Entonces todo eso pues permea también en un tipo de identidad pues que no ha sido propia, en realidad ha sido una identidad que hemos tenido que adoptar desde afuera, en cierta manera, desde la discriminación. Y entonces creo que cuando empezamos a ver de que este tema tenemos que también, ahora ya estamos en el momento en el que podemos hablarlo desde una identidad propia, como de yo soy y esto es lo que yo quiero ser y yo tengo la libertad de hacerlo, o sea, visto desde un tema de libertad y de Y dignidad. verlo como algo normal. Y verlo como algo oye, normal, como, oye, yo me puedo acostar con quien yo quiera, puedo vestirme Ay, como sí. yo quiera, puedo proyectarme como yo quiera, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, acostarme con quien yo quiera, ¿no? Entonces, pues es un tema más como de libertad y de dignidad. Tú vas a respetar que yo me puedo acostar con quien yo quiera, yo voy a respetar que te acuestes con quien tú quieras. Tú puedes estar en contra de que yo me acueste con hombres, pero pues a mí no me importa. Yo me voy a acostar con hombres porque me gusta, ¿no? O sea, y no te estoy haciendo ningún daño. Sí, qué rico. Entonces, mientras empecemos a encontrar o generarnos esta identidad desde un punto de vista de la libertad, creo que podemos hacer un gran avance. Porque en la medida que busquemos imponer algo, se nos va a ver en el rechazo. Cuando uno trata de imponer, viene el rechazo directo. Pero desde que uno empieza a reeducarse y a ver, oye, no, pues es que es un tema de derecho y es un tema de libertad y de dignidad, vamos a ir saliendo adelante. Fluye, Vamos fluye. a ir fluyendo. Oiga, Fuerte. abogado, y por ejemplo, si ya tienes ya tienes identificada la discriminación, ¿existe alguna institución gubernamental donde podamos acudir para hacer para hacer algún reporte o algo, levantar un acta, una demanda? Ay, no sé, ¿qué término usar? Claro, claro. No, de hecho, te diría, no importa el término, o sea, la idea es levantar la voz, ¿no? Siempre, yo creo que cuando estamos ante una situación de discriminación, pues lo primero es levantar la voz, o sea, hay que quejarnos. O sea, si no me dejaban entrar porque venían tacones a un antro, pues oye, hay que quejarnos. De que, a ver, si las A ver, mujeres entran en tacones, yo también claro. puedo entrar en tacones, ¿no? O sea, vaya, no es como que están prohibidos los tacones. Entonces, si hay que levantar la mano, si hay que decirlo, si hay que publicarlo, o sea, no, si hay que reclamar, no hay que quedarnos callados. Ahora, en el tema jurídico, las leyes lo dicen por todos lados, ¿no? O sea, hay por todos lados, pero hay dos organismos en particular que debemos de conocer. Uno es la CONAPRED y otra es la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos. La CONAPRED es como el organismo el que dentro de sus facultades tiene el recibir esas quejas. Uno va y dice, oye, pasó esto, me hicieron esto, Empieza la y empieza la investigación. investigación y ellos empiezan a hacer cargo. De hecho, les voy a compartir la liga para que la Sí, publiquen, muñequitos, compártanla. de la liga, donde es un documento que crearon ellos que tiene que ver con el COVID, pero en realidad vienen los teléfonos de todas las fiscalías y todas las oficinas de cada estado que le pueden servir en caso de que sufran algún tipo de discriminación. Es muy sencillo. Yo diría que cuando se sienten así afectados, el primer paso es hablar. O sea, agarren el teléfono, googleen CONAPRED Nuevo León, CONAPRED lo que sea, hablen. Oye, me pasó esto, ¿qué hago, no? Y la verdad es que están muy bien organizados en dar muy buena asesoría. Y también asociaciones civiles que se encargan de apoyar en temas de discriminación, hay un chorro. O sea, también eso cualquiera lo puede googlear o en Facebook y salen. Entonces hay que apoyarse con ellas porque están haciendo muy buen trabajo desde el activismo y desde las quejas. Y la verdad es que es una de las maneras de ir corrigiendo esto. Porque estas asociaciones saben que no es un tema de pelearnos, es un tema de reeducarnos. La discriminación nada más Me se encanta puede... esa palabra reeducar, ¿no? La Me discriminación encanta. solamente se puede atacar desde la reeducación. Si yo le impongo a alguien mi idea, me la va a rechazar. Tengo que reeducar, tengo que decirle por qué sí, por qué no. Porque podemos convivir incluso teniendo ideas diferentes. O sea, Sustentar y los comentarlo, hechos. exacto. Entonces, esta idea ya la tiene muy bien desarrollada estas asociaciones porque a eso se dedican. Entonces, yo 100% sugeriría que se acercaran a esas asociaciones.
Ay, Elma, es muy importante lo que acaba de comentar nuestro muñeco, o sea, acercarnos, levantar la voz, hacerlo visible y pues sobre todo no quedarnos callados, muñecos, porque de lo contrario, pues vamos a seguir fomentando pues de que nos discriminen por nuestras preferencias, por nuestro color de piel, que si somos Pero ser muy gorditos. conscientes también, que Ay, tal. claro, claro. Así de que, ay, me miró feo, ya me discriminaron. Ay, no, Ah, bueno, es- es Ay, se suele pasar. Pero es paranoica. Puede sé. pasar. Y más bien el tema de cómo, o sea, eso es una manera legal y jurídica de atacar la discriminación, pero yo los invitaría más bien a ver cómo atacarlo también desde adentro, ¿no? O sea, cómo no dejar que te afecte de alguna manera, o sea, cómo reaccionar. El mundo es horrible, el mundo, pues, sí, Para siempre va a todos, haber discriminación. claro. Estamos mejor que antes, no podemos negar eso. Sí, o sea, esa es una estamos realidad. muchísimo mejor Hay que mucho antes. O sea, avance. yo cuando salí de closet ni por aquí pensaba que existiera matrimonio igualitario, no existía eso, no Muñeco, existía ¿y esa te quieres palabra. casar? Pues estás Pues no, casado. no todavía no estoy casado, pero pues digo, no lo descarto porque pues es algo que podemos ¿Tienes hacer. pareja? Es lo padre, ¿no? Sí, actualmente sí. Beso, Muñeco, ¿no? lo va de madrina, Sí. poder de De madrina. cojines, dices. Ay, sí, apuntadas. Oye, de muñeco. los servilleteros. ¿El de los anillo para adultos. cuándo? A ver, oye, Ah. trae el anillo, ¿qué tal? No, pero Todavía sí, no, todavía no, amigo, pero pero- sí, pero digo, la ventaja, bien, lo bonito es que ahora no lo descartas, o sea, cuando yo salí del closet, por aquí no existe pasaba, esa no opción, pasaba. o sea, no existe la opción de tener hijos, cuando sales del closet con tu familia, tenías que decirle a tu mamá o a quien fuera de que tenía que asimilar que no iba a haber boda y que no iba a haber hijos, que no iba a tener nietos. Muñeco, ¿no? y, de que ahorita ya, y no. que de que ya te iban a imaginar vestida o... No, ajá, exacto, que entaconada y todo. Y ahorita pues ya también... Pon tú que sí, pon Pon tú tú que que sí. sí, pero ya se vale y ya no lo ven tan mal. Incluso pues ya ves artistas heterosexuales de que Bad Bunny, esos de que Usando uñas pintadas y con faldas, faldas y uña todo, o pintada. sea, ya son más travestis que uno, ¿no? Entonces, que de los de la comunidad. Ay, qué fuerte. ¡Qué padre! No, más bien Muy qué padre, muy ¿no? padre, Qué sí, padre que hay sí, tanta sí. diversidad y que podemos hacerlo, ¿no? Eso es lo que hay que festejar. Pero el mundo sigue siendo cruel y no va a dejar de ser cruel. Entonces, tenemos que ver cómo reaccionar ante esta Sí, discriminación, ¿no? o sea, que sea lo menos, o sea, porque al o que final, no te como afecte dices, o en sea, tu la discriminación identidad. no va a parar, pero cómo podemos pues, hacerla visible, que Sí. sea menos. y que pues, no te afecte en tu identidad, que no te haga sentir menos. O sea, si yo quiero Eso pintarme es hoy el muy ojo importante. de colores y alguien llega y se burla de mí, pues yo decir, oye, pues él se burló a él, pero a mí me gusta, Me me gusta. encanta, me veo precioso, Siéntete me haga bien, seguro, claro. y lo voy a volver a hacer. O sea, y eso es lo que tenemos que... Y en la medida que platiquemos de esto, de cómo se forma tu identidad y que existe, que es psicología, biología y sociedad, pues empiezas a ver, ay, me está afectando porque me molesta lo que me dicen. Pues, déjame irme a atender eso, ¿no? ¿Por qué me molesta lo que me dicen, no? Entonces, obviamente, la invitación también a perderle el miedo al psicólogo, a perderle el miedo a este tipo Buscar de... ayuda, buscar porque terapia. puede que sean otras Muñecos, cuestiones a que ver, nos deberían estar más... Muñecos, pues hemos llegado al final de este video. Y nada, pues queremos agradecer a nuestro invitado, José Barquel, por compartir todos sus conocimientos. ¿Cómo te quedas? ¿Qué tal? Ay, pues yo quedé con tanta información, déjame asimilarla. Yo creo que voy a ver unas 2-3 veces este video, pero bueno, se tenía que hablar, se tenía que decir. Y pues gracias, muñeco, por aceptar esta colaboración y por estar aquí en el canal Muñecas de la Noche. Sí, es un placer, a mí me encanta, la verdad. Cada vez que podamos hablar de esto, entre más se hable de esto y entre más podamos difundir el tema de cómo puedo atacarla desde adentro, ¿no? Y cómo sentirme bien conmigo mismo y cómo buscar comprender este tipo de temas, pues ayuda. O sea, todo ayuda. Al final de cuentas, Todo la suma, discriminación todo suma. se ataca de diferentes maneras. Desde el activismo, desde la academia, desde uno mismo, desde su casa, La desde la familia. familia. O sea, es por muchos frentes, ¿no? Entonces, pues este es uno de tantos. Y a lo Entonces, que yo creo mencionabas, muñeco, lo de reeducar, o sea, de reeducar, aprender, de que se conocer. La vuelva... palabra de reeducar. Reeducar, que se vuelva un tema en las conversaciones con los en las amigues, conversiones, con las familias, en los en la trabajos. escuela, en el trabajo, y pues eso es todo, o sea, es dar visibilidad, disfrutar la vida, aceptarnos, muñeco, que es muy Muy importante. importante. Primero nosotros mismos, obviamente. Eso es bien. Oye, muy lindo, compártenos tus redes sociales. Ah, claro, me pueden encontrar, bueno, mi Instagram es jbarquet83 y en Facebook estoy como Dr. José Barquet.
estoy terminando todavía mi doctorado, pero ahí es donde publico pues información, tips y pues algunos artículos que he publicado, pues ahí también los uso. Muy interesantes, que están muy interesantes. Amigos, bueno, pues hemos llegado al final de este video. Y pues nada, muñecos, síganos en nuestras redes sociales, como Muñecas de la Noche, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y pues te despides, muñeca preferida, ¿qué tamañón? Y el mamadero y... José Barquet. Hasta la vista, ¡Hasta la muñecos. vista!